de tener la... Noches, ¿cómo han estado? Buenas noches. ¿Cómo han estado? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches a todos. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Como les decía, prácticamente en lo que era la parte de la tarea para este día, van a tener que prácticamente que hacer una pequeña exposición. Me disculpo que no puedo conectar el video porque tengo internet bien inestable ahorita. Y si lo conecto, se me desestabiliza. Solo espero que ahorita se renueve aquí el sistema del internet de mi casa para poderme conectar bien. Vamos a empezar prácticamente con la exposición. No sé si hay alguna pregunta de las clases que estuvimos desarrollando el otro día. Si hay alguna pregunta o algo. Todo claro. Yo solo que no me he puesto el día con las clases todavía, doctora. ¿Y eso qué me le ha pasado? Todavía no he podido. ¿Perdón? Todavía no he podido. Y creo que tengo una tarea pendiente. Bueno, le voy a preguntar después si la puedo entregar todavía. Hay que revisar. Ajá. Tendría que hacer la consulta. Escríbeme por el chat para ver ahí cuál es la tarea que tiene pendiente. Que cumplan con todas las actividades porque las actividades son prácticas para poder así tener lo que es la nota también del módulo y que cada cosa práctica que se va haciendo es parte de la verdad y poniendo en práctica en el día a día de ustedes. Y voy a ver bien cuál es la que me falta y se lo envío. Gracias. Habría que revisar. Y ahora bien, para el día de ahora tienen una exposición. ¿Empezamos por orden de lista o alguien se apunta? Doctora, si gusta puede empezar yo, no hay problema. Ay, Pero sería pues, solamente explicar el caso, ¿cómo sería? prácticamente explicar lo de la tarea, ¿verdad? Que es la evaluación del módulo. Sería... Le va a proyectar. yo lo tengo en Word, pero si gusta lo puedo proyectar, no hay problema. ¿Hola? Vale, no hay problema. Diego, ¿le activaría para que pueda proyectar? Ahorita. Revise pues, si puede ahorita, Diego. Sí, se ve ahorita, sí. Vaya, si gustan empezamos. La evaluación. Dele para abajo, solo veo negro. ¿No ven nada o sí? Yo sí Sale negro, Diego. Bueno, yo sí lo veo. Yo también. Creo que la letra está muy pequeña. Si le puede dar Sí. doble espacio para que se vea mejor, tal vez así no ven. Lo que pasa es que la dice, vaya, sería, doctora, disculpe, ¿sería explicar todos los casos o sería elegir una opción o cómo sería? Perdone. Porque son bastante largos. Lo que yo evalúo mucho es la creatividad, Diego. Ah, vaya, perfecto. Entonces, si gusta, voy a comenzar. La primera fue, como estábamos, se mencionaron que eran varios artículos que teníamos que hacer dos ejemplos.
El primero fue el artículo 48 del Código Laboral, el numeral 1, que era por el incumplimiento del plazo, decía. Si gustan, en ese caso estaríamos hablando, yo el ejemplo que creé fue que en la empresa CPR Technology se presenta el día lunes 10 de agosto del 2020 a ejercer sus labores. Al ingresar a las instalaciones, el seguridad le toma la temperatura y nota que el trabajador anda con síntomas de catarro y con 38 grados de temperatura. Se notifica a su jefe y este le indica que despacha a dicho trabajador y que vaya a realizar la prueba de COVID-19. Mientras no le entreguen los resultados de dicha prueba, él no podrá presentarse a ejercer sus labores. 2 días después, le es notificado el resultado de dicha prueba, dando positivo por COVID-19. Él notifica a su jefe y le dice que él tiene que presentar documentos para una licitación a más tardar el 15 de agosto del presente año. El jefe, por no contar con mucho personal, decide contratar a una persona eventual, el cual estaría trabajando desde el 14 de agosto hasta la fecha que el trabajador que dio positivo por COVID se presente a laborar. Pasadas 3 semanas, se le realiza nuevamente al trabajador la prueba por COVID y resulta que da positivo. Le da a conocer a su patrono y este le indica al trabajador eventual que seguirá ejerciendo sus labores con normalidad. 15 días después, el trabajador se realiza la prueba por COVID y por fin da negativo, lo cual lo habilita para ejercer sus labores. Se le notifica a su patrono y este le indica que regresará a ejercer sus labores con normalidad el 16 de septiembre del 2020. Habiéndose vencido el plazo del contrato de eventualidad, el trabajador que le suplía se le notifica y se le pagan sus días laborados. El patrono queda sin responsabilidad de ningún tipo por ser una causal determinación citada en dicho artículo. Ese sería el primer caso. Luego también seleccioné del mismo artículo, el segundo ejemplo sería por la muerte del trabajador. El día 31 de diciembre, a eso de las 3 de la tarde, el señor Juan José, trabajador del restaurante Pollo Campero, se retira de las instalaciones por haber terminado sus labores. Cuando él se dirigía a tomar el bus que lo llevaría a su casa, él decide cruzarse en la calle y no se percató que una camioneta Honda CRV color negra venía en sentido contrario. Dicha camioneta atropelló al señor Juan José, causándole un gran impacto en su cuerpo y en especial en su cráneo, lo cual le causó la muerte instantánea. Al momento que se hizo presente la ambulancia, don Juan José ya había fallecido. El 1 de enero, a eso de las 9 de la mañana, le comentan al jefe de don Juan José lo que había sucedido y manda a llamar a su abogado encargado en litigios. Este le comenta que se da por terminada la relación laboral con el señor Juan José y que no existe ninguna responsabilidad para el restaurante Pollo Campero. Ese sería el segundo caso. Luego, con el artículo 49 del Código Laboral, sería elegí siempre el numeral primero, que era luego de la cuarentena domiciliar, vivida en el año 2020, el señor Salvador Alas, emprendedor con una panadería ubicada en Antiguo Cotlán, se presenta al Ministerio de Trabajo para dar a conocer su situación. Él, desde que comenzó con su negocio, fue muy responsable en llevar a cabo todas las obligaciones de sus trabajadores. Él contaba con alrededor de 10 trabajadores, a los cuales les pagaba todas sus prestaciones de ley. El problema fue que con la situación de pandemia, él no pudo adaptar su... Sí, como sea, o sea, mayonesa poquita. Ok. Él no pudo adaptar su negocio a la nueva modalidad, siendo así que las ventas bajaron hasta un 80%, viéndose él obligado a quitar a muchos de sus trabajadores, quedándose con hasta nada más 2 personas. Dando a conocer este hecho ante las autoridades competentes y llevando las pruebas competentes con sus balances mensuales, declaraciones, etc., al verificar el juez competente de la causa, dicha situación, pudo constatar que eran ciertas las alegaciones del don Salvador Alas, autorizando que cierre definitivamente sus operaciones y que dé por terminado los contratos sin responsabilidad para ninguna de las partes. Luego, sigo con este artículo, doctora. Sí, siga. Un minuto más, Diego. Ok, perfecto.
En la época de cuarentena, un pequeño empresario que se dedica a la venta de productos de primera necesidad, en específico maíz y azúcar, el problema se da en unos días antes de comenzar la cuarentena. Las personas comenzaron a abastecerse y él, sin prever dicha situación, se acomoda y comienza a escasear a nivel nacional dichos productos. La parte que donde él compraba estos granos básicos, unos meses antes había sucedido un grave incendio, un grave accidente, lo cual les impidió que pudieran producir en grandes cantidades y lo que tenían era muy poco, por lo cual decidieron subir el precio. Viendo esta situación, el pequeño empresario decidió dar a conocer este hecho al Ministerio de Trabajo, lo cual presenta pruebas para que el juez competente verifique que dicha información es cierta. Al ver esta información, le autoriza para clausurar el negocio. Luego, con el artículo 50, la numeral primero, por negligencia reiterada del trabajador, es el día viernes a eso de las 9 a.m. en la empresa LCD Liquor Store, el jefe de don Remberto Gómez le pide que atienda a uno de sus grandes clientes a nivel de Latinoamérica. Por don Remberto se pone en contacto con el cliente y este les comenta que es uno de sus productos estrellas. Por el momento no cuenta con suficientes cajas, por tal que no le puede abastecer su stand. El problema se da que don Remberto no revisa las bodegas ni el sistema. El cliente se molesta porque le habían prometido que ese día viernes le entregarían el producto, pero don Remberto por negligencia no verificó si ya había ingresado producto del solicitado. Y al finalizar la tarde, el jefe se entera que no se le despachó el producto al cliente. El jefe habla con él y le pide que esté más pendiente de esa situación. La siguiente semana, de dicha manera, se le encomienda a don Remberto que provea a otro cliente muy importante, pero este deja pasar todo el día y no lo hace. El cliente se queja con el jefe de don Remberto y esta manda a llamar a don Remberto, haciéndolo firmar una acción de personal por negligencia reiterada. Un mes después, don Remberto olvida atender a este cliente y el jefe le hace notar que las pérdidas que han tenido por su grave negligencia es tan grande que puede llevarlos a la quiebra. Por tal, el patrono da por terminada la relación laboral con don Remberto y le explica que es irresponsabilidad para la empresa debido a que se le pidió en reiteradas ocasiones que pusiera mucha atención en sus labores. Luego el siguiente sería por haber engañado al trabajador, al patrono. Hasta ahí, Diego, okay. hasta ahí. Bueno. Súper bien, lo felicito. Muy buena presentación y muy buenos ejemplos. Gracias. ¿Verdad? Subió la tarea, ¿verdad, Diego? Así sí. como sale la información. Sí, correcto. Perfecto, Diego. Muy bien. Lo felicito. Vamos ahora con otra persona. ¿Quién quiere continuar? ¿Lo dejo abierto o yo, doctora, pero yo no sé cómo compartir lo que yo veo para ponerles la tarea. Solo en la parte de abajo, si usted se fija, le aparecen participantes, chat y compartir pantalla. Ahorita lo vamos a poner como administrador. Ah, ok. Compartir pantalla. Es una flechita verde. Ya. Acá. No sé si sí, les aparece. Ya se visualiza. Súper bien. Solo amplíelo un poquito. Vaya. No sé si está bien así. Sí, súper bien. Bueno, buenas noches. La tarea, pues yo entendí que solo eran dos ejemplos por cada artículo y elegí 2 causales. Entonces, para el artículo 48, donde la causal es la terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin intervención judicial, escogí la causal tercera, que es por la terminación del negocio como consecuencia directa y necesaria de la muerte del patrón. Y más o menos tomé un poco de ejemplo lo que usted había mencionado en clase y se me ocurrió de una persona
que tenga pues un guardaespaldas, un señor X, Juanito le puse yo en el ejemplo. Entonces, don Juanito tiene su guardaespaldas y su jardinero que trabajan directamente para él. Entonces, al morir Juanito de un paro cardíaco, porque ya estaba bien viejito, sus herederos, que son cinta negra en karate y todas las artes marciales conocidas, deciden vender la casa. Entonces, y todos los vehículos y los bienes del señor, ¿verdad? De Juanito. Entonces, en vista de que no necesitaban quien los cuidara porque ellos se pueden defender solos, y ellos viven en sus herederos también son ricos y viven en las suites de estos grandes edificios de apartamentos, no necesitan jardinero, pues no se ven en la necesidad de seguir con la relación que tenía Juanito, tanto con su guardaespaldas como con su jardinero. Entonces, al morir Juanito, se termina la relación laboral con el jardinero y con el guardaespaldas. Ese sería, por una parte, por la muerte del patrono. Y en la causal cuarta, yo elegí la incapacidad física. Por ejemplo, que exista un médico especialista en cirugía. Imagínense, en cirugía plástica. Entonces, él tiene su clínica privada. Y en ella, obviamente, tiene laborando a su secretaria y a una enfermera que es la que le ayuda con todo. Sucede que el especialista tuvo un accidente de tránsito en su vehículo y le tuvieron que amputar la mano. Al ser indispensable que el cirujano ocupe sus manos para todas sus cirugías, pues, y tienen que estar en excelente funcionamiento, no puede seguir operando. Entonces tiene que cerrar su clínica. Entonces, no puede seguir con la relación laboral que tiene tanto con su secretaria como con su enfermera. Entonces, ahí la incapacidad física lo respalda para que se pueda dar por terminada dicha relación sin ninguna responsabilidad. Eso se me ocurría, doctora, no sé si iré bien por ahí. Después, en el artículo 49, donde también hay terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes, pero requiere intervención judicial, elegí la causal primera del artículo 49, que dice por cierre definitivo, total o parcial de la empresa o establecimiento, o la reducción definitiva de las labores. Y de ahí todo el artículo, ¿verdad? Y el ejemplo que se me ocurría es un call center, que ellos generalmente arriendan locales bastante grandes o edificios. Entonces hay un call center que tiene 200 empleados porque debe atender 100 clientes, o sea, 100 cuentas, como le dicen a ellos, que son extranjeros. Pero viene la competencia, otro call center, y ofrece un mejor precio a los clientes y estos se van con la competencia. ¿Qué pasa? Este call center, el primero, pierde, por ejemplo, 75 cuentas o clientes en un mes y pasan 4 meses, 5 meses y no logran conseguir el aumento de clientes. Ellos ya no pueden pagar el arriendo del edificio y tampoco pueden pagar la planilla de tantos empleados. Entonces, se ven obligados, obviamente, tal vez no el cierre definitivo de la empresa, pero sí parcialmente porque ya no logran cubrir con todos los costos. Y la causal segunda es por la clausura del negocio motivada por el agotamiento de la materia que se explota en las industrias extractivas y autorizadas. El ejemplo típico es cuando se está explotando una mina de carbón y el recurso es extraído en su totalidad. Pues ya no hay recurso, obviamente ya no puede seguir el negocio. En las causales de terminación, sin responsabilidad para el patrono, elegí la causal tercera, es la pérdida de confianza del patrono en el trabajador. Se me ocurría que, por ejemplo, en un banco, que era lo que le consultaba en una de las clases, existen los jefes de las áreas legales. Y generalmente los abogados, bueno, tenemos, aunque digamos que trabajemos en un lugar específico, varios de los abogados tienen sus empresas o sus despachos por separado. Entonces se me ocurría que el jefe del área legal de una institución financiera que tiene acceso a todos los sistemas de información confidencial de los clientes de esa institución, y como mencionaba, tiene su propia empresa de cobros extrajudiciales. Entonces, este gerente ingresa
a dichos sistemas de la institución financiera y obtiene datos personales de las personas que desea cobrar, pero para beneficio de su empresa. Entonces ahí totalmente está abusando de la confianza y está perdiendo totalmente la confianza de la institución financiera porque se maneja solo información confidencial de los clientes. También elegí la causal décima. Es por poner el trabajador en grave peligro por malicia o negligencia grave la seguridad de las personas mencionadas. En la causal sexta, séptima, que habla de los dueños o representantes o de sus compañeros de trabajo. Y puede suceder el caso que un trabajador de una gasolinera, por ejemplo, donde se encuentran las oficinas centrales y llegan a trabajar los dueños y los jefes y los representantes legales, en un día de enojo se pone a fumar deliberadamente en la pista del servicio de la gasolina. Obviamente es súper peligroso y pone en peligro tanto la vida de los dueños como de sus propios compañeros. En las causales de terminación con responsabilidad para el patrono, en el artículo 53, escogí la causal segunda y es por engañar el patrono al trabajador al tiempo de celebrarse el contrato. Acerca de las condiciones en que deberían realizarse las labores. Y el ejemplo es que en la entrevista, por ejemplo, el patrono hizo del conocimiento del trabajador y cuando llega le dicen, no, aquí respetamos todas las leyes laborales y tú vas a trabajar solo las 44 horas diurna y si te toca nocturna van a ser 39 horas. Y así quedó estipulado en el contrato, se firmó el contrato y ambas partes estaban felices de que ya se iba a empezar la relación laboral. Pero al pasar el tiempo, el trabajador se da cuenta de que le exigen que se quede más tiempo, de que las reuniones le piden que justo a las 5, que era la hora de salida, le piden, mire, que desea una reunión y no se pagan las horas extras. Y eso está sucediendo a menudo y constantemente y no se ven ni pagan horas extras y se sale de su horario de trabajo. Entonces, el trabajador tiene derecho a exigir responsabilidad de parte del patrón. En la causal séptima es por grave peligro para la vida o salud del trabajador debido a la falta de condiciones higiénicas. Y se me ocurrió, y perdón, en el primer trabajo donde yo estuve, era una oficina, un despacho bien pequeño, entonces se había arruinado el servicio sanitario y pasamos así, digamos que una semana, pero fue súper incómodo, fue súper antihigiénico, entonces se me ocurrió qué pasa si sucede en más tiempo y puede existir el caso que se arruinen y el patrón simplemente decide no mandarlos a reparar y poniendo justificación de que poniendo justificaciones una u otra, que no hay dinero, que no viene la gente, o sea, es un grave peligro para la salud del trabajador. Y eso sería todo. Muy bien. Muy bien, Esmeralda, me parece muy bien la exposición. Vamos ahora con otra persona. Yo sí gusta. Yoli, ok. Karen Portillo, entonces. Voy a ver si puedo compartir. Estoy habilitada para compartir. ¿Lo ven? Hola. Sí, se ve bien. Sí, perfecto, Karen. Vamos. Yo puse ese es mi trabajo. La primera son las causales de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin intervención judicial. La primera que puse fue por cumplimiento del plazo. Yo puse aquí el ejemplo cuando se contratan a los trabajadores por temporada navideña en almacenes Simán para el área de empaque. Cuando esta temporada termina, el contrato finaliza sin responsabilidad de las partes y sin intervención judicial. ¿Por qué? Porque se termina el plazo y ya se cumple lo establecido en el dicho contrato. Entonces, ya no es necesario pues,
seguir adelante con el contrato, porque solo era para un plazo determinado. Esa fue la primera que yo puse. De ahí en el segundo ejemplo del artículo 48, yo puse por la incapacidad legal, física, mental de cualquiera de las partes que haga imposible el cumplimiento del contrato o la continuación de la empresa o establecimiento. En su caso, yo puse de ejemplo cuando un trabajador de camino a su trabajo tiene un accidente en una moto y a consecuencia de este accidente el trabajador queda parapléjico, por lo tanto este obtiene una incapacidad de por vida que le impide seguir trabajando, por lo que se le da por terminado el contrato sin responsabilidad alguna de las partes y sin intervención judicial. Para lo que es las causales sin responsabilidad para ninguna de las partes que requieren intervención judicial, en el primer caso yo puse un caso que de la vida real, porque a mí me pasó justamente con la veterinaria de mi perrita. Ellos cerraron por la cuarentena, por la pandemia, y estuvieron como, creo que más de 2 o 3 meses cerradas, y a consecuencia de las primeras tormentas que hubo de este tornado, hubo un deslave donde ellos tienen la veterinaria, y se le vino la casa de arriba encima, por lo tanto quedó bien destruida la veterinaria y ellos ya no pudieron pues seguir adelante financieramente con el negocio porque quedó completamente destruida la veterinaria y la terminaron cerrando. Entonces ahí se queda por impostabilidad del negocio, no pudieron seguir adelante. La otra causal que yo ocupé es por la clausura del negocio motivada por el agotamiento de la materia que explota en las industrias extractivas y autoriza aquella por sentencia del juez. Yo puse de ejemplo aquí en la de minería, cuando contratan mineros para sacar oro, con el paso de los años se acaba el oro y pues se termina el contrato por el agotamiento del oro que extraían. Quiero ver. Las causales de terminación sin responsabilidad para el patrono, yo puse de ejemplo, por revelar el trabajador secreto de la empresa o aprovecharse de ellos o divulgar asuntos administrativos de la misma que puedan causar perjuicio al patrono. Yo puse el ejemplo cuando un trabajador labora en una revista de modas y da a conocer a su competencia los temas principales de que se va a tratar las ediciones de la revista, y a cambio de esto recibe una cantidad de dinero y la promesa de que obtendrá una gerencia en la otra revista de modas para lograr que venda más cantidad de revistas la otra compañía. Entonces aquí es sin responsabilidad para el patrono porque prácticamente el trabajador pues estaba divulgando los secretos de la empresa. De ahí el otro ejemplo que puse fue por los actos graves de inmoralidad cometidos por el trabajador dentro de la empresa o establecimiento o fuera de eso, cuando se encontrara en el desempeño de sus labores. Yo puse de ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, este caso que fue bien sonado, el de Park Club, que los encontraron al motorista teniendo relaciones sexuales dentro del vehículo de la empresa y lo grabaron. Este acto es grave de inmoralidad y mucho más cuando él estaba dentro de las funciones de la empresa. Entonces es irresponsabilidad del patrono porque el motorista, aparte de que estaba en las horas de trabajo, estaba cometiendo un acto de inmoralidad. Y de ahí las causales de terminación del contrato con responsabilidad del patrono por engañar el patrón al trabajador al tiempo de celebrarse el contrato acerca de las condiciones en las que deberían realizarse las labores. Esta causal dejará de tener efecto después de los 30 días laborados por el trabajador en la empresa o establecimiento, contados a partir de aquel que se inició la presentación de servicio. Yo puse de ejemplo cuando se contrata una secretaria como asistente administrativa del gerente y a las horas de realizar el trabajo la ponen a trabajar en el área de recepción de la empresa.
Aquí el trabajador puede pedir la terminación del contrato dentro del plazo de los 30 días que inició su servicio. Pasado ese tiempo, ya no podría pedir la terminación del contrato porque el patrono lo engañó porque lo estaba contratando como secretaria de asistente administrativa del gerente y empezó a hacer labores de recepción. De ahí le puse de ejemplo, otro puse por grave, la causal cuando es por grave peligro la vida o salud del trabajador debido a la falta de condiciones higiénicas en el lugar de trabajo, en la vivienda proporcionada por el patrono, conforme al contrato de trabajo. Yo puse aquí de ejemplo cuando en una planta donde trabajan con químicos que son sumamente dañinos para la salud y no les proporcionan el equipo necesario para la manipulación de esos químicos, cuando por la ley les exige el patrono que tienen la obligación de proporcionar todo el equipo necesario para la protección del trabajador. Entonces aquí para mí sí es una terminación del contrato por responsabilidad del patrono porque está poniendo en peligro la vida y la salud del trabajador. Hasta aquí llego yo con lo mío. Vamos a hacer una pequeña espera. Creería que la doctora tuvo problemas de conexión. Hagamos una pequeña espera y cualquier cosa, yo aquí estoy pendiente, no se preocupe. Gracias. Sí, ahí está la doctora. Me imagino que son problemas de conexión. Hola. Hola, Karen. Perdón que tuve problemas con la conexión, pero ya se me restableció, pero justo cuando usted estaba terminando se me desconectó. Me quedé pensando si no me había escuchado nada. Sí lo había escuchado, pero súper bien todo. Continuamos ahora con otro de los... ¿Quién era la siguiente persona que decía? Yo si quiere, Perfecto, Gabriela. solo que le voy a ver la compartida porque no estoy en mi casa, entonces estoy en mi celular. Pero aquí les explico.
Rápidamente, bueno, las causales de terminación, en primer lugar, sin responsabilidad, perdón, para ninguna de las partes. Bueno, primero por el cumplimiento del plazo. Yo también ponía el ejemplo de una tienda departamental. Por ejemplo, el plazo de la temporada navideña, se contrata a una persona de noviembre a enero del año en la tienda departamental, específicamente para realizar labores de ventas para el flujo mayor de personas que existe en la tienda. Con la finalización de la temporada, pues el flujo vuelve a disminuir y llega el 31 de enero, venciéndose el plazo para el que se realizó el contrato, dándose por terminado sin necesidad de mediación judicial, ¿verdad? Y sin responsabilidad para nadie, pues ambas partes estaban en el conocimiento de las condiciones. El segundo, pues por la muerte del trabajador, es un caso real, realmente que me sucedió desafortunadamente. En la empresa donde yo trabajo, en la organización donde yo trabajo, el anterior jefe de recursos humanos era diabético. Nadie en la organización sabía que él era diabético y todos los días se cruzaba al súper que está justo enfrente de la oficina y se compraba una coca a las 8 de la mañana y otra coca a las 3 de la tarde. Además tenía problemas del corazón y pues desafortunadamente un día antes de creo que no llevaba ni 6 meses de trabajar en la organización, falleció de un ataque al corazón. Entonces, pues en este caso, él falleció, la esposa notificó a la gerente administrativa, ¿verdad? Presentó una copia de la partida de función y se le dio cumplimiento al artículo 313, se le entregó la ayuda de sepelio y los salarios devengados a las personas que eran designadas en el contrato como beneficiarios, que en este caso era ella, la esposa, y se dio por finalizado el contrato sin necesidad tampoco de intervención judicial. Luego el 49, terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes que requieran, pero que sí requiere intervención judicial. Pues el primero, el cierre definitivo, total o parcial de una empresa o establecimiento, o la reducción definitiva de labores. En este caso, pues yo puse el ejemplo de una empresa con capital nacional, que era bastante reciente, se había hecho el empresario de un crédito para el cual pues él había puesto todo lo que él tenía, había hipotecado su casa y todo porque él tenía mucha fe en esta emprendedurismo que tenía. Y pues resulta que se vino la pandemia y pues él tuvo primero que suspender los contratos, siguió pagando hasta donde pudo y luego cuando ya regresaron a las labores, pues mucha de la materia que él había comprado, que era perecedera, pues ya había perecido y no tenía para comprar más porque no le podían dar crédito porque ya estaba hipotecado el bien que tenía y desafortunadamente pues ya no le podían dar mayor línea de crédito. Entonces pues tuvo que reducir las operaciones, ya él no podía continuar trabajando de ese modo y pues tuvo que, con la intervención de judicial, pues solicitar que se redujeran esas labores y poder terminar los contratos sin responsabilidad por ese motivo, ¿verdad? Porque ya no podía comprar más materia prima y tampoco pues podía continuar con esa cantidad de materia que tenía. Entonces tuvo que reducir las labores, se pasó a un local más pequeño y continuó, pero reducir definitivamente. Y luego por la clausura del negocio, por el agotamiento de materia, en este caso, pues yo di el ejemplo que habíamos hablado, en el caso de la minería, se agotó la materia prima que se explota en el lugar donde se tienen permisos, se intenta pasarse a otro lugar donde no se tienen permisos del Ministerio de Medio Ambiente, los permisos pues se deniegan y habiéndose agotado pues la operación porque ya no hay más materia prima, con la intervención del juez verificando pues la situación y con la respectiva prueba documental pues se terminaron los contratos, pues ya no se podía continuar con la excavación. Luego las causales de terminación sin responsabilidad para el patrono. Esto también es un caso real por negligencia reiterada del trabajador. Nosotros trabajamos en el área médica y tenemos ahí personas contratadas como auxiliares de servicio, pero son auxiliares que son entrenados para hacer lavados especiales porque es un área médica. Se utilizan químicos especiales y hay un seguimiento, un proceso bien específico para evitar la contaminación. Entonces, este auxiliar de servicios hospitalarios conoce la forma en que debe realizarse el lavado terminal de las unidades porque se le dio el entrenamiento y él firmó el documento donde decía que le había recibido el entrenamiento y todos los insumos. Sin embargo, no realiza el lavado con el detalle necesario, reutiliza trapos, causando contaminación de un área a la otra y además se propagan bacterias, ¿verdad?, para los usuarios.
En diferentes ocasiones su supervisor lo ha evaluado porque hay evaluaciones que se hacen semanales de cada una de las personas como controles de calidad y no ha logrado pasar el control de calidad, resultando en acciones disciplinarias siguiendo el reglamento interno que empieza con una acción escrita, luego una segunda, luego una suspensión y finalmente la terminación de la empresa. Ante su quinta falta consecutiva por el mismo motivo, dentro del periodo de 6 meses, se da por terminada la relación por la negligencia en la realización de sus labores. Luego, por faltar el trabajador a sus labores sin permiso del patrón y sin causa justificada, 2 días completos y consecutivos en el mismo mes calendario. Pues este trabajador también sucedió, es un trabajador que poseía un problema de alcoholismo y constantemente llegaba tarde o se reportaba enfermo. Sin embargo, durante la fiesta del mes de diciembre, el día siguiente no se presenta a trabajar ni 26 ni 27 de diciembre, desconociéndose la causa de la ausencia sin justificarla ni notificar a su jefe inmediato. Por esa razón se le da baja en el sistema y cuando él regrese a sus labores se le niega la entrada. Se le explica que él dice que estaba enfermo, pero que no presenta pruebas de consulta o incapacidad. Por lo tanto, pues se le informa que ha sido terminado su contrato por faltar a sus labores sin causa justificada. Luego, responsabilidad para el patrono. En este caso, cuando sin mediar causa el patrono reduzca el salario del trabajador, realice actos que produzcan ese efecto o lo traslade a un puesto de menor categoría. Este también es un caso real. En la empresa Juan y Asociados, es una empresa, esa sí es inventada. La jefatura de mercadeo es ostentada por Kenny López. Ella supervisa el cobro de todas las filiales departamentales y en la capital de San Salvador. Solo San Salvador genera el 80% de la ganancia de la empresa. Sin embargo, cuando Kenny se retira para su maternidad, hay una reestructuración de la cual no se le notifica y se contrata a una jefe de recaudación y se promueve a una ejecutiva para que sea coordinadora de cobros solo de San Salvador, dejando a Kenny como jefe de cobros de solo las filiales departamentales, o sea, solo del 20% del cobro que se hacía. Entonces, eso representa una mínima cantidad de la recaudación y la deja con mayor dificultad para lograr comisiones. Kenny alega que se le degradó de su puesto al quitársele responsabilidades, despojarla de su oficina y la pusieron sentada con las demás ejecutivas. Ya no le quitaron su oficina y se la dieron a la jefa de recaudación, aunque no se le desmejoró su sueldo. Y pues solicitó el apoyo del Ministerio de Trabajo al tercer día de haber regresado a su maternidad para poder iniciar ese proceso. Y finalmente, por actos del patrono o de su representante que pongan en peligro la vida o la salud del trabajador. En la tienda que me inventé, que se llama Zapatitos del Salvador, los dueños obligan a los empleados a trabajar 6 días de la semana en un espacio de menos de 5 metros cuadrados. Ahí deben permanecer hasta 4 empleados a la vez. Y el dueño alega que el uso de mascarilla es opcional para los compradores y clientes, pero que los empleados no deben usarla ya que asustan a los clientes y que no se las proporciona tampoco él, porque obviamente él piensa que no deben usarse. Adicionalmente, los obliga a trabajar aún con síntomas de gripe y resfriado y no les permite incapacitarse, so pena de terminarles el contrato por abandono, aunque traigan incapacidad, es lo que les dice, aunque ellos, aunque sabemos que por ley no se puede, él les dice eso. Y por ese motivo, 3 de los empleados se acercan al Ministerio de Trabajo y solicitan la inspección para verificar que no se están siguiendo los protocolos de bioseguridad por COVID y por su seguridad solicitan la terminación del contrato con la responsabilidad patronal para no seguirse exponiendo. Y esos son los casos que yo tenía que exponer, doctora. Van a disculpar que les compartí casos de la vida real, pero a uno le va sucediendo de todo en recursos humanos. Hola. Quisiera exponer yo porque estoy a punto de salir de la oficina. No sé si puedo, doctora. Sí, está bien. Sí. Bueno, solo que como he dejado la computadora, tengo aquí mi celular, lo veo, no sé si puedo compartir. Tengo una hojita aquí aparte. Vaya, Ay, sí, perdón. Voy a intentar compartir. Ay, se me complica un poquitito aquí con el teléfono, pero se lo voy a explicar. En los 6 casos, bueno, todos los casos que habíamos pedido, que pidió la doctora, perdón, en el artículo 48 yo puse para la construcción del centro comercial Arbolitos 3, todo esto es figurado. La empresa constructora Bloques SASB contrató a 90 personas por un periodo de 6 meses.
que era la duración del proyecto, es decir, la construcción de este centro comercial. Al terminar el plazo del contrato, muchos de los trabajadores quedaron con dudas, ya que estaban solicitando su tiempo de indemnización. Pero antes de firmar su contrato, el encargado de recursos humanos ya había explicado cómo era el contrato de trabajo, que era temporal, y con mucho gusto al finalizar el periodo del contrato, que fue por un tiempo definido de 6 meses, no se comprometía ninguna responsabilidad de pago para los trabajadores. En el segundo caso, siempre del artículo 48, el señor Carlos Rodríguez se encontraba, siempre de la constructora, se encontraba en sus días de descanso en su vivienda, guardando distanciamiento social porque nos encontramos en pandemia. Él se disponía a ver su programa de televisión cuando lastimosamente sufrió un paro cardíaco. El señor falleció en esa circunstancia. Y automáticamente al faltar él, que es una de las partes del trabajo, se da por terminada la responsabilidad por parte del empleador para asumir el pago de sus obligaciones. En cuanto al primer caso del artículo 49, retomando siempre la empresa Bloques SASB, antes de iniciar la cuarentena, estaba pasando por una mala situación económica, ya que no tenía la rentabilidad deseada para hacer frente a todas sus obligaciones financieras. Por esta situación, la empresa decide finalizar sus actividades, terminando el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes. Sin embargo, esta situación, esta acción debe ser verificada por un juez que demuestre que la empresa no puede hacer frente a dichas obligaciones de pago con todos sus empleados. Y en el caso número 2, sobre este artículo 49, la empresa de instalación SASB, que se dedica a la instalación de paneles solares, cierra el negocio porque tiene un proveedor que les suministra la materia prima, que en este caso son los paneles solares. Y suponiendo que era el único en el mercado, porque esto es nuevo, y no hay otro proveedor que le pueda suministrar los paneles, bueno, que esos paneles son requeridos para que la empresa pueda hacer todas sus actividades y las obligaciones hacia los empleados. Ay, perdón. Es requerido presentar ante un juez de trabajo dicha situación para que autorice o no la sentencia del cumplimiento del pago hacia sus empleados. En el artículo 50 yo puse como primer caso que la empresa Bloques SASB, el señor Juan Pérez, se presenta a su turno de trabajo en estado de ebriedad. Y peor aún, ¿verdad? A pesar de que el señor llegaba en estado de ebriedad, él en uno de sus pachones, que son los que se les dan para que puedan tomar agua en el resto del día, había colocado bebidas embriagantes y disponía a tomárselas en el transcurso de su jornada. Adicional, de que se terminó la relación laboral, la empresa Bloques SASB queda sin responsabilidad hacia el empleador porque inmediatamente él llegó en estado de ebriedad y se disponía en el transcurso del día a ingerir bebidas alcohólicas. En el caso 2 del artículo 50, si el señor Pedro Martínez, gerente administrativo de la empresa Bloques SASB, que tiene a su cargo información valiosa de la empresa y confidencial, revela a un tercero, a un familiar o amigo, algo sin beneficio para él, pero esa información ocasiona perjuicios a la sociedad Bloques SASB, se incumple con los acuerdos de contrato de confidencialidad, ya que él firmó al inicio un contrato de confidencialidad y automáticamente se termina la responsabilidad del patrono, ya que el señor reveló información confidencial y automáticamente se termina la relación laboral sin quedar la empresa obligada a realizar el pago
o indemnización al gerente administrativo. En el artículo 53, en el caso 1, yo cité que el señor Pablo Hernández es removido de su cargo como supervisor de planta de proyectos y en su lugar lo asignaron a actividades operativas. Él estaba en un cargo de supervisión y lo mandan a hacer un traslado a un puesto menor y lo mandan a un equipo de los instaladores. A él puede dar por finalizada su relación laboral ya que se ha bajado de su puesto, que tenía un puesto de supervisor, pero tiene un periodo de 30 días para realizarlo, ya que de lo contrario recae en la responsabilidad de puede dar por finalizada la relación laboral y recae en responsabilidad de la empresa, bloque CSASB, la obligación hacia el trabajador. El señor Pablo debe tomar en cuenta que tiene este periodo de los 30 días para realizar dicha terminación. Y en el caso número 2, puede existir responsabilidad del patrono si el señor Juan Molina recibe malos tratamientos, por ejemplo, si es maltratado por uno de sus superiores, un supervisor, ya sea de palabra u obra, y puede solicitar o tiene más bien el derecho a que él pueda recibir su indemnización y pagos. Y esos serían los ejemplos que tenía ahí preparados. Súper bien, Beatriz, me parece. Gracias. Muy buena evaluación la que ha presentado y ahora vamos por orden del tiempo, solo les voy a dar a lo sumo 3 minutos a cada uno, así que resumamos. Vamos ahora, Jorge Anaya, a continuación. Gracias, doctora. El artículo... Jorge? No, doctora, si me permite, se los leo desde la otra máquina, ¿verdad? Okay. El artículo 48, terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes sin intervención judicial. La regla quinta por disolución o liquidación de la sociedad. El ejemplo es que una sociedad fue creada exclusivamente para importación de productos de bioseguridad mientras dura la pandemia COVID-19. Contrata el personal necesario para realizar el trabajo correspondiente y una vez finaliza la pandemia, por la efectividad de la vacuna, digamos, se ve finalizado el negocio. Cada socio pide su capital aportado, por tanto, esta se disuelve y consecuentemente se liquida. Ahí ya no hay más que hacer y se termina en los fines de la sociedad, ¿verdad? Es una sociedad para plazo definido y no indefinido, ¿verdad? Como la mayoría de sociedades se constituyen. La regla octava del mismo artículo 48, por sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador la pena de prisión. El ejemplo de Juan Pérez, ¿verdad? Empleado de una empresa, comete el delito de extorsión y es condenado a cierta pena de prisión. Esto implica que pudo haber recurrido en casación ante la correspondiente sala de la corte. Bueno, y la sentencia se confirma. En este caso, pues, ya no tiene ninguna otra alternativa para estar libre y volver a su trabajo. Necesariamente al terminar el contrato, pues el trabajo se realiza de forma personal, ¿verdad? No delegada. En el artículo 49, la regla primera por cierre definitivo, total o parcial de la empresa, reducción de las labores, etcétera, por incosteabilidad. Este ejemplo, por ejemplo, se entabla un proceso laboral para determinar que la empresa ya no tiene los recursos desde hace por lo menos 3 meses para comprar materia prima, arrendamiento de local, pago de servicios básicos, salarios, etcétera, ¿verdad? El juez valida las razones viendo estados de resultados de los últimos meses y falla a favor del patrono, entonces a favor de la petición, en el sentido de que ya no hay recursos para permitir costear el negocio, considerando imposible la continuidad del mismo. Por ende, si no hay para pagos básicos, menos para indemnizaciones. Por la por la clausura del negocio, por agotamiento de la materia que se explota en las industrias extractivas, por ejemplo, el agotamiento de la
puso lana o tierra blanca, como es conocida vulgarmente, para traslado a la fábrica de productora de cemento. Esto es bien común, empiezan a explotar una parte de tierra, pues, y de repente llegan a tierra negra, pues ya la tierra blanca no se agota, pues, y si ya no tienen adquirido otro terreno para ese efecto, pues ahí se agota el recurso. Desde el artículo 50, sin responsabilidad para el patrono, la regla 17 es por contravenir el trabajador en forma manifiesta y reiterada de las medidas preventivas, etc. En una empresa, el trabajador, en una empresa de torno, el trabajador a propósito no usa los zapatos con cubo metálico ni las gafas protectoras, por lo tanto, se le reitera esa obligación de ese uso de esas cosas. De repente, pues él le cae algo pesado en sus dedos del pie y lo fractura o le caen esquirlas metálicas en sus ojos, ¿verdad? Ahí él contravino pues una regla pues, de la empresa y pues se vio afectado. Por tanto, pues no hay responsabilidad para el patrono porque constaba en el expediente que se le estaba reiterando que debía hacer uso de esa protección. La otra regla, la quinta, es por actos graves de inmoralidad. El trabajador de una empresa de repuestos, creo que alguien ya lo mencionó, ¿verdad? Que el año anterior fue filmado teniendo relaciones sexuales en el microbús de la empresa, ¿verdad? Obviamente es un acto inmoral, a lo mejor en horas hábiles y con equipo de trabajo, ¿verdad? Así que se volvió popular el muchacho, pues, pero le costó su trabajo, ¿verdad? Sin responsabilidad patronal. Súper La bien. terminación del contrato con responsabilidad. Perdón que lo interrumpa, dejémoslo hasta ahí porque por orden del Va, tiempo. sí, está bien. Va, gracias. Súper bien. Y el ejemplo que citó, acordemos de que ahí también hubo, fue del conocimiento público, ¿verdad? O sea, no había vuelta de hoja, ¿verdad? Y sin embargo, tenían que reportar una y otra empresa supuestamente lo iba a contratar, ¿verdad? Que va incluso hasta contra las reglas de la ética y todo, porque ¿qué vamos a esperar cuando una empresa contrata a alguien que cometió una falta tan grave? Aunque es verdad no puede ser discriminado a la hora de entrar a otro empleo, pero sí se vuelve un mal mensaje para el personal. Comprendo, gracias. Jorge, yo anoté aquí ya evalué su exposición y vamos ahora con Erika Soriano, sería la siguiente. ¿Puedo compartir la pantalla, doctor? Sí. ¿Pudo, Erika? Ahorita. Sí, ahorita. Tenemos del artículo 48, la causal 1, creo que lo ven, ¿verdad? Por el incumplimiento del plazo. Como caso, trabajadora XLGA interina de 28 años que cubre cargo de secretaria de dirección de unidad médica X por 60 días por enfermedad común, en este caso una esterectomía total, de NMA desde el 1 de septiembre del 2020 al 23 de noviembre del 2020. Se brinda terminación de contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes. Por muerte del trabajador, MGA O, de 55 años, obrero del área de corte de textiles de la empresa YZK, fallece por infarto agudo del miocardio en fecha 18 de enero del 21, laborando del 25 de mayo de 2014 a 15 de enero del 21, por lo cual el contrato individual de trabajo finaliza sin responsabilidad para ninguna de las partes. Las que son sin responsabilidad para ninguna de las partes que requieren intervención judicial. El artículo 41, la primera causal, en el caso es por emergencia sanitaria en el país, ensaladas y postres, el niño SADCB realizó reducción de labores por 5 meses y le ha sido insostenible mantener los costos de producción y pago de salarios y ha sido verificado por un juez de trabajo. Por ello se procede a la terminación del contrato sin responsabilidad de ninguna de las partes a 60 trabajadores. La causal 2 se da el cierre de una empresa minera, el Carbón Negrito SADCB, por agotarse el material extractivo, por lo que se procede a la terminación del contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes. También están las causales de terminación sin responsabilidad para el patrono. Estas las encontramos en el artículo 50. La primera causal, para su caso menciono, trabajador JLB de 30 años con título emitido por Universidad Z3Y
que le acredita como ingeniero industrial con contrato indefinido para cargo ingeniero industrial 2 en empresa del plástico SADCB desde el 4 de enero del 2021. Se realizó por parte de Recursos Humanos investigación sobre autenticidad de título universitario, verificándose falsedad del mismo, por lo cual en fecha 19 de enero del 2021 se procede a dar por terminado el contrato de trabajo por título falso. La causal cuarta, el caso, es publicista JMDN de 50 años que labora en empresa Full Publicidad 2000 con contrato por tiempo indefinido. Tras pérdida en ventas y publicidad planeada, publicidad planeada es observada en otra agencia publicitaria. Se procede a peritaje en la empresa y se verifica que el trabajador ha brindado cartera de clientes e ideas de diseño de publicidad de competencia por retribución económica, por lo cual se procede a dar por finalizado el contrato de trabajo. Causales de determinación con responsabilidad para el patrono. La primera causal, el caso es trabajador de 28 años contratado por tiempo indefinido desde el 2 de enero de 2021 en Ferretería La Tuerca Feliz por cargo dependiente de mostrador, cuyas funciones primordiales consisten en atención y asesoría para la venta de productos. Ha sido reubicado al área de servicio a domicilio sin nuevo contrato de trabajo y por el mismo salario utilizando su motocicleta para la entrega del producto, por lo cual el trabajador en fecha 19 de enero del 2021 está por terminado el contrato de trabajo. También la causal 2 para su caso es la secretaria MBS de 30 años, trabajadora en la empresa Aguas y Tuberías SADCB, contratada por tiempo indefinido desde el 11 de enero del 2021 para ejecutar sus funciones en oficinas del área urbana de San Salvador, con horario de 7 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes, pero que a partir del 13 de enero del 2021 se le notifica que deberá presentarse una vez a la semana en oficinas de Santa Ana y una vez en San Miguel en el mismo horario, recibiendo viáticos. Por el patrón engañar a la trabajadora sobre sus condiciones de trabajo, la trabajadora da por terminado su contrato de trabajo. Y esos son todos los casos. Súper bien, Erika. Gracias. Vamos ahora con, después de Erika, César Vega. Gracias, buenas noches. Primero los ejemplos del artículo 48. Primera causal por el cumplimiento del plazo. El 10 de enero del año 2020, el señor Juan Carlos Palacios suscribió un contrato por servicios profesionales con el banco Tu Familia. El plazo del contrato era del 10 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, con la función de asesoría en el departamento de crédito. Sin embargo, el 4 de enero de 2021 fue notificado que ya no sería renovado su contrato para el presente año, por lo que únicamente se había cumplido el plazo estipulado en el contrato anterior, motivo por el cual hubo terminación de contrato sin responsabilidad a ninguna de las partes. En el ordinal 8, el señor José Hernández trabajaba en la empresa Muebles Económicos desde marzo del año 2005. Sin embargo, en febrero de 2020 fue detenido junto a otras personas acusado de estafa y asociaciones ilícitas. Posteriormente, en el mes de diciembre de 2020, el señor Hernández fue sentenciado a cumplir una pena de prisión por 8 años, ya que fue encontrado culpable de los delitos que se le imputaban, razón por la cual le impidió volver a sus labores a la empresa Muebles Económicos y por ende su contrato dejó de tener efectos vinculantes entre ambas partes. En el artículo 49, numeral 1, ordinal 1, por el cierre definitivo, total o parcial de la empresa o establecimiento. Podría ser el caso de un colegio privado que debido a la baja recaudación de pago de colegiaturas desde el segundo semestre del año 2020 y la escasa matrícula reportada a finales del 2020 para hacer el efectivo en el año 2021, debido a la pandemia COVID-19, fue dolor laboral, la declara que ya está trabajando o operando con pérdidas y se ve imposible su recuperación, por lo que se da el cierre definitivo de la empresa. En ordinal segundo, puede ser el caso de una empresa embotelladora de agua, donde el río donde extraía el agua, que es su materia prima, se agota. El juez podría clausura el negocio por ya no poder operar según lo que, por la fuente que fue creada. En el artículo 50, igual había puesto el ordinal quinto, siempre del mismo ejemplo que ya se repitió,
que fue el caso del vendedor de repuestos, que ya muchos conocimos en su debido momento. Quizás, permítanme, lo puedo saltar, por ser ya de amplio conocimiento. En el mismo artículo 50, ordinal 17, habla de por contravenir el trabajador de forma manifiesta y reiterada las medidas preventivas. Manuel Díaz, empleado en una ferretería, encargado del área eléctrica, recibió a mediados del año anterior, consta por escrito, su respectivo uniforme, su calzado de seguridad industrial, lentes de protección, guantes, cinturón de seguridad y otros. Sin embargo, constantemente recibe llamadas de atención por no utilizar sus EPP de forma adecuada y constante durante su jornada laboral, razón por la cual el patrono decide terminar su relación laboral antes de que, por el comportamiento poco obediente del empleado Manuel, contamine el ambiente laboral con otros empleados que tampoco quieran utilizar los EPP de forma correcta, de acuerdo al lineamiento de la seguridad ocupacional de la empresa. En el artículo 53, ordinal primero también, cuando sin mediar causa justa el patrono reduzca el salario al trabajador. Marcela Cepeda, secretaria del gerente de una empresa, se presentó a su centro de trabajo normalmente, como todos los días. Sin embargo, este día fue informada que su salario sería reducido de $650 a $500, sin ninguna causa justificada, situación que ella no está dispuesta a aceptar, ya que está consciente de sus capacidades laborales y sobre todo de las responsabilidades delicadas de su puesto de trabajo, como es la confidencialidad de la información que maneja de su jefatura y de la empresa. Con todo derecho y dentro del plazo estipulado por la ley, de los 30 días, decide terminar el contrato por el menoscabo a su derecho de salario anteriormente reconocido por el empleador. En el ordinal 6 del artículo 53, puede ser de que cuando una empresa constructora, el empleador no dota a sus empleados con el equipo de protección personal y estos deben realizar trabajo en altura, por ejemplo, en lugares confinados. Asimismo, que una empresa de insumos médicos no entregue a su personal mascarillas adecuadas para la prevención de COVID-19 y eso deben entregar equipos médicos en hospitales de la red pública o también en hospitales privados. Eso sería. Perfecto, muy bien. Les hago una propuesta. Vamos a prácticamente a seguir con la exposición. Estamos casi que contra el tiempo, ¿verdad? Y los que quieran hacerla con el celular lo puedan grabar y me lo mandan al WhatsApp. O sea, un video de sumo 2 minutos, a lo sumo, en el que hacen la exposición del trabajo de ustedes, ¿verdad? Porque algunos incluso me estaban pidiendo permiso porque tengo 2 personas enfermas incluso, que una de ellas al parecer COVID, entonces no podemos tampoco obviar ese tema y no puedo pasar las exposiciones, ampliarlas a la siguiente clase porque ya está la calendarización y en la siguiente clase arrancamos ya con el siguiente módulo. Entonces, les propongo eso, ¿les parece? Una pequeña exposición de 2 minutos a lo sumo en la que ustedes se graben en el celular. Puedo habilitar en la plataforma para que lo suban o lo pueden pasar ahí en el WhatsApp también y se lo voy a tomar como válido. Para que hagan la defensa, a mí qué es lo que me interesa y qué es lo que yo estoy midiendo. He visto una presentación muy bonita, incluso lo que ustedes están subiendo a la plataforma, muy buenos trabajos, pero a mí me interesa medir que estos temas que hemos desarrollado en clases, ustedes puedan aplicarlos y sepan de qué manera aplicar estos temas, por ejemplo, de la terminación de contrato. Eso es clave para mí. Esos son aspectos que yo estoy midiendo, porque a mí me interesa que a la hora que ustedes estén en la empresa, en el tema de gestión humana, aplicando derecho laboral empresarial, ustedes puedan identificar. A mí no me interesa que ustedes se vayan a copiar y pegar un caso y que me presenten incluso una presentación de las últimas. No, me interesa ver que ustedes entendieron el tema y que lo puedan poder poner en práctica. Zuley. ¿Hasta cuándo tenemos para subir el video? ¿O para enviarlo? Mándenlo al grupo de WhatsApp porque acordemos de que al final es un tema que todos estamos al tanto, ¿verdad? Y yo voy a habilitar también en la plataforma. A veces me da error al subir videos porque como a veces es no sé si es la capacidad, no sé qué, al que se transforman y todo,
pero yo voy a aceptarlo vía WhatsApp porque somos bastantes. Y Pero se podría, perdón, se podría subir enviar el video y enviar los casos por escrito en la plataforma. En la plataforma tienen que por regla, haber subido el trabajo hasta el día martes, ¿verdad? Aquí estoy perdida todavía. Es que Zule, y acuérdense que el trabajo, si usted ve la plataforma, tiene dos situaciones. Una es haber alojado el trabajo, vale el 50%. Y la defensa del trabajo, que es esta pequeñita exposición, tiene otro 50%. Así se lo expliqué en la clase anterior y así está explicado en la plataforma. Entonces, el trabajo yo ya no lo puedo extender. Ese sí, tenían que haberlo subido, pero la exposición sí se pudiese, por temas de tiempo, mandársela al WhatsApp, pero voy a alojar también en la plataforma. El que tenga problema de alojar este pequeño video en la plataforma, y le voy a dar hasta el día jueves, hasta el día martes, para que lo puedan alojar, ¿verdad? ¿Quién de todos ustedes falta en subir el trabajo? Que no haya hecho uso el... ¡Qué barbaridad, varios! ¿Y qué les pasó? Yo, en lo personal, doctora, sinceramente estaba cuidando al niño porque estaba bien enfermo, le dio gripe y se me fue hasta la clase. O sea, cuando me di cuenta ya había terminado hasta la clase y yo me quedé, no recibí ni la clase, la última clase que sí recibimos. Entonces, bueno, el martes... Hagamos algo, perdón Eliana que la interrumpa, pero son varios los que tienen ese inconveniente, incluso tengo 2 personas que me han mandado hasta la incapacidad. Yo voy a habilitar hasta el día sábado para que lo puedan subir. Y el día de mañana voy a habilitar para que puedan los que no han expuesto, ojo, porque los que ya expusieron, yo ya tomé nota de la defensa y ya con eso me basta. Pero si ustedes también quieren hacer el video, es bienvenido. Porque yo ya tomé nota de los casi 10, ya le digo cuántos han expuesto, 9, 8. De las 8 exposiciones yo ya tomé nota. Pero entonces tendrían que hacer 2 cosas, alojarme el video y alojar el trabajo. Okay. El trabajo se lo voy a dejar para hasta el día sábado, para que lo puedan alojar. Yo ya lo hice, pero la verdad es que el mismo día, o sea, se me fue por total, incluso la clase. Pero sí, gracias, doctora. Hasta el día sábado se lo voy a dejar y el video también hasta el día sábado, pero el video voy a crear el evento más tarde para que ustedes lo puedan alojar. Okay. Andrea. Gracias, doctora. A mí me interesa medir que aprendan, eso, ¿verdad? Eso me interesa medir. La nota es importante porque sin la nota creemos que hay un reglamento en la universidad que tenemos que respetar y aplicar. Y como docente que soy de la universidad, soy fiel cumplidora de todo lo que es normativo, ¿verdad? Y de las líneas que a mí me dan en la universidad. Entonces, tenemos que hacerlo vía plataforma. Les voy a alojar para que puedan subir el video hasta el sábado y les voy a alojar esta tarea, se la voy a activar hasta el día sábado, ¿verdad? Acordémonos que es la evaluación del módulo. Sin la evaluación, ustedes aplazan el módulo y pueden aplazar el diplomado. O sea, son requisitos reglamentarios que debemos de cumplir, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quedamos así, les parece? Sí, doctora, muchas gracias. No, a la orden. Conveniente el día martes. Normalmente yo estoy siempre puntual. Y ahora fíjense que compré computadora nueva y estaba con la computadora nueva y no van a creer que la pantalla, o sea, yo no los miraba. No me activaba la cámara, quizás como hay muchas configuraciones que se le tienen que hacer. Entonces, hasta que logré que me prestaran otra vez la computadora que tenía antes, que ahora es de mi hijo. Entonces, logré, y de ahí la conexión del internet. Hoy como que la tecnología estaba en mi contra, pero los estuve siguiendo desde el celular y desde la computadora sin el video porque no se podía activar. Pero sí estamos en comunicación. Ha sido un gusto verlos a todos y saber que están bien de salud. Hay que cuidarse, cuiden a sus familias. No vale la pena contagiarse por este virus, ¿verdad? Y por irse a tomar un café, no vale la pena poner en riesgo a la familia, ni la vida de uno. Así que aguantémonos a seguir con todo lo que es la tecnología y el ciberespacio ahorita. ¿Andrea dejó la mano levantada o la volvió a levantar? No, perdón, creo que quedó levantada. Ah, ok. Muchas gracias. A la orden. Entonces estamos y seguimos con el siguiente módulo. No se pierdan la clase el día martes, que empezamos el otro módulo y ya vamos casi en la recta final de este curso de Derecho Laboral Empresarial.
Ha sido un gusto verlos a todos. Felicidades a los que pusieron. Me alegra ver cómo, con qué facilidad han sabido exponer los temas, porque se nota que han aprendido esos temas y eso me alegra mucho. ¿De acuerdo? Estamos en comunicación y nos vemos el próximo martes y recuerden alojar todo hasta más tardar el sábado. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.